sí quiero reaccionar un poco a la presentación de Magdalena, que tenemos una discusión andando sobre esto. Y hay dos temas que yo creo que esto es, digamos, es interesante para los estudiantes. De pronto escuchar no el debate, sino como un contraargumento, y después tal vez en las preguntas sería interesante. El primero es que en realidad el punto de la expropiación indirecta es un punto que es precisamente súper discutido en derecho internacional, y no es tan claro que necesariamente solo los efectos, digamos lo que se llama la doctrina de solo efectos, como se describió anteriormente, sea la posición dominante. Digamos, entonces, esto es un cuadro precisamente de la jurisprudencia que hay hasta el 2003, perdón, hasta el 2006. Posteriormente viene jurisprudencia aún más progresista en arbitraje de inversión, precisamente, digamos, como Magdalena bien lo señalaba, y digamos, Magdalena tiene absolutamente toda la razón, que inicialmente, particularmente en el año 2000, lo que decían el derecho de arbitraje de inversión era que solamente si se afecta la expectativa de lucro del inversionista va a ser expropiación. Pero en la medida, y esto es claramente relacionado con la geopolítica, en la medida en que los estados demandados comenzaron a ser Estados Unidos y Canadá, esa interpretación comenzó a ser mucho menos generosa a los inversionistas. Y comenzamos a ver casos como SD Meyer y Methanex, SD Meyer, en los cuales los demandados son Estados Unidos y Canadá. La mayoría de estas cosas ocurren en el marco de NAFTA, en el cual ya los tribunales de inversión comienzan a decir, no, hay que mirar la intención de la regulación. Por lo tanto, donde estamos hoy y posteriormente el modelo de tratado bilateral de inversiones adoptado por Estados Unidos en el 2004 claramente establece que medidas que sean de carácter general, no discriminatorias, y, digamos, los elementos que sean de carácter general, que no sean discriminatorias y que sean tomadas para garantizar el bien general, o sea, intención general, no discriminatorias, y que sean tomadas para bien general, bajo ese modelo de tratado no serán consideradas como regulatoriamente expropiatorias o expropiación indirecta. Esto no quiere decir que estos tratados sean buenos o malos. Lo que quiero decir es que precisamente la jurisprudencia ha ido evolucionando de tal forma que, por ejemplo, si el caso hoy de los páramos llegara ante un tribunal de inversiones, la jurisprudencia aplicable no sería una jurisprudencia tan estricta, sino sería una jurisprudencia en la cual probablemente la variable de la motivación debería ser considerada. ¿Por qué es importante decir esto? Porque precisamente la discusión ha ido cambiando porque estudiantes como ustedes, académicos como nosotros, se han parado de manera progresiva cuando se dio esta discusión a decir, un momento, esto restringe la capacidad regulatoria del Estado, esto restringe la soberanía tributaria del Estado, pero, digamos, la jurisprudencia ha cambiado de manera muy, muy importante. La discusión hoy, por ejemplo, en términos en el caso de los páramos, que ese caso muy probablemente va a terminar ante un tribunal de arbitraje de inversión. Sería en otros términos. Entonces, digamos, eso sería el primer punto. Ahora bien, ¿cómo terminaría siendo fallado un caso de esos? Pues obviamente eso es especulativo. ¿Que puede un estado presentar la demanda? Pues todos los estados pueden presentar demandas por todo. Eso, digamos, de eso se trata. Ahora bien, ¿qué tan probable sea que decían a favor o en contra? En realidad la jurisprudencia ha cambiado mucho, primero. Y eso me lleva a otro punto. La jurisprudencia ha cambiado tanto que nos lleva cuando mis grandes amigos constitucionalistas dicen control constitucional estricto, a mí me suena corte innovando e inventando cosas que a veces no sabe de dónde las sacó, digamos. A mí me da muchísimo miedo que la Corte, que tiene un deber constitucional de revisar los impactos en términos constitucionales de este tipo de tratados que rediseñan, y mi conferencia precisamente va a girar alrededor de eso, que rediseñan las reglas del juego en nuestra sociedad, son fundamentalmente importantes. Pero de otra parte, acuérdense también que, para mal o para bien, el control de las relaciones internacionales está en cabeza del Ejecutivo. Y ahí hay un debate que no quiere decir, ojo, no quiere decir que no haya control constitucional y que ese control constitucional no sea serio, primero. Segundo, no quiere decir que el Estado colombiano no falle sistemáticamente en no ser transparente en esas negociaciones y particularmente en no revelar cuáles son los actores privados que participan en esas negociaciones. Que eso es lo más importante de los denominados cuartos verdes y cuartos azules, que son literalmente unos cuartos al lado de los negociadores en los cuales están los gremios, la ANDI y todos ellos que tienen un impacto directo en la negociación de estos tratados. Entonces, me parece que, como Magdalena mencionaba, un punto fundamental en la transparencia
y de esa transparencia deriva participación política y deriva debate democrático, pero no podemos hacerle como un bypass a ese debate democrático y, como siempre, decirle a la Corte Constitucional: no fuimos capaces de hacer control democrático, debate constitucional, mire, usted mire a ver cómo soluciona esto. Porque genera puede generar una situación en la cual la Corte termina metida nuevamente en tema cárceles, tema desplazados, termina metida en unos debates estructurales sin una estrategia de salida. Porque la doctora Magdalena en realidad tiene razón cuando dice: este es el debate actual en términos de nuestra estructura económica. No hay nada más importante. Lo que Franz decía ahorita en el sentido de los mega regionales, se están decidiendo las normas del juego de la economía global. Y por lo tanto, esas son las normas del juego que a nosotros nos impactan. La pregunta es, una vez la Corte Constitucional entra a discutir eso, ¿cómo se sale? ¿Cuál es la estrategia de salida? Una vez la Corte Constitucional comienza a hacer un control en el sentido de comenzar a adivinar qué fue lo que el Ejecutivo tuvo que haber considerado al negociar los tratados. E imagínense la negociación de los tratados en el futuro. Va a tener entonces que estar sentado el presidente de la Corte Constitucional en el equipo de negociación para saber cuál va a ser la jurisprudencia aplicable. Hay un debate interesante, hay un debate fuerte que no quiere decir que no haya control constitucional, evidentemente tiene que haber, no quiere decir que no haya un control constitucional estricto, pero sí quiere decir que cuál va a ser el rol de la Corte Constitucional en la definición de las relaciones internacionales del Estado. Hay muchos estados en los cuales las Cortes son tradicionalmente deferentes al Ejecutivo en términos de negociación. La mayoría, de hecho. Nosotros claramente, en virtud de nuestra herramienta es absolutamente excepcional, que es el control previo, nuestra Corte Constitucional tiene un rol ya de por sí absolutamente protagónico en la negociación de los tratados. La pregunta es, ¿qué tanto podemos agrandar ese rol? Entonces, era reacción, yo supongo que ahorita vamos a tener una discusión súper amplia sobre esto. Entonces, ese era el primer punto como que yo quería reaccionar. En los 10 minutos que me quedan, yo quiero como decir 3 cosas que es en realidad lo que yo traía preparado para hoy. Y ya si quieres pues quitar yo no voy a usar presentación de PowerPoint. Y yo quiero como todo este debate, que dense cuenta qué es lo que estamos hablando. Estamos hablando de regímenes internacionales, el Ius Constitucional Común en América Latina, y que tiene una dimensión nacional, y adicionalmente derecho internacional económico compuesto a su vez por tratados multilaterales o bilaterales de comercio, como los tratados, los megaregionales, o también el TLC con Estados Unidos o el TLC con Canadá. Eso es de una parte. Y otra parte, y lo que yo quiero presentarles a ustedes es la conexión que hay entre ese régimen internacional que denominamos derecho internacional económico con lo que nosotros estamos denominando construcción de paz o justicia transicional, es decir, lo que se está negociando con las FARC en La Habana y lo que va a salir de eso. La arquitectura institucional, jurídica y de política pública que va a salir de eso. ¿Por qué les estoy enfatizando esto? Porque tradicionalmente lo que estamos haciendo nosotros es pensar esos dos temas como dos temas separados. Porque siempre, desde el primer momento, el gobierno dijo: el modelo económico no se negocia. ¿Sí se acuerdan que siempre dijeron eso? Que estamos negociando, y el énfasis en la dimensión internacional del proceso de paz siempre ha sido si va a entrar la Corte Penal Internacional o si la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a dejar pasar o no pasar una amnistía o no amnistía, o bueno, todo ese debate, y eso por razones obvias es muy importante, pero lo que yo quiero señalar acá es que hay otra dimensión internacional fundamental del proceso de paz, que es la dimensión de derecho internacional económico. Y esa dimensión de derecho internacional económico normalmente no es discutida, segundo, es vista como demasiado técnica y demasiado aburrida, y como eso es imposible que eso pase, pero si algo yo creo que todos los colegas y yo venimos transmitiendo es que lo que se supone que no va a pasar termina pasando. Y eso es algo como que es muy importante que nos tengamos en cuenta para pensar eso, porque en realidad son dos regímenes que son vistos como separados: la gente que trabaja en derechos humanos, derecho constitucional y derecho público de una parte, y la gente que trabaja en derecho de inversión extranjera y derecho comercial internacional, pero en realidad esas dos cosas en el tema de justicia transicional están íntimamente conectadas. Para hacer eso yo voy a hacer énfasis en 4 temas, pero hay muchos más probablemente, pero yo quiero hacer énfasis en 4 temas que en mi criterio y con un grupo de investigación que tenemos en los Andes que estamos mirando este tipo de temas, vemos que son los temas como más, como que pueden generar mayor riesgo. El primero es, como ya venimos discutiendo varios entre nosotros, el tema de arbitraje de inversión o protección internacional de inversiones. El segundo es el tema de empresas y la responsabilidad del sector privado, empresas en términos de justicia transicional, sobre todo por violaciones masivas de derechos humanos.
Eso es lo segundo. Lo tercero es la responsabilidad de entidades financieras y particularmente los tenedores de bonos. Y cuarto es el rol que tienen las entidades multilaterales financieras como el Banco Mundial en el proceso de justicia transicional. Son 4 temas que usualmente vemos como separados del proceso de justicia transicional y en realidad están íntimamente conectados. ¿Qué es lo que yo les voy a decir sobre estos 4 temas? Lo que les voy a decir básicamente es, primero, pilas. Esos son temas que son súper importantes y que no le estamos parando bolas, o más bien nosotros como personas que tienen una inclinación progresista en términos políticos y que están preocupados por el cumplimiento de derechos humanos, estamos haciendo outsourcing de esto a los supuestos expertos en derecho de arbitraje de inversión o en derecho internacional económico. Y eso de la parte de la academia es irresponsable y de la parte del activismo es, es facilista en términos que siempre reproducimos los caminos que ya conocemos, que es Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nada de esto se debe debatir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no por esto es menos importante y no por esto no implica que debemos desarrollar menos estrategias de incidencia, digamos. Y por lo tanto es tan importante que nos eduquemos como en el estado del arte en este tipo de temas para que veamos en realidad la amenaza. Lo primero, entonces, pilas, estos 2 temas están conectados. Y lo segundo, yo en realidad no tengo ninguna sugerencia específica de cómo deberíamos tratar cada uno de estos temas, salvo que decir que debemos entenderlos en código de derechos humanos. Yo sé que eso suena súper general, pero en realidad, como ustedes van a ver, si uno los mira desde la perspectiva del arbitraje de inversión o desde la perspectiva de las entidades financieras, nadie está hablando en código de derechos humanos allá. Nadie está pensándolo en términos de derechos humanos. Y entonces el riesgo que tenemos ahí es que se nos van a presentar hechos cumplidos, fait accompli. Básicamente, que se negocia algo en términos de construcción de paz y justicia transicional, llega el momento de implementarlo y nos van a decir, eso no se puede hacer porque hay un tratado de libre comercio que no nos lo deja hacer. Eso no se puede hacer porque se cuenta toda la plata que vamos a perder con los tenedores de bonos. Y ese es el problema. El problema es nada. Entonces, todo esto es contingente. Estos 4 regímenes de los cuales yo voy a hablar son contingentes, no es algo que esté escrito en piedra. Como hemos visto y ustedes ya les han enseñado en derecho constitucional, en realidad la interpretación del derecho da para para muchas posibles políticas públicas. El riesgo que yo veo es que gran parte de esta discusión va a terminar, como no le estamos parando bolas, va a terminar siendo en 1, 2 o 3 años que se vaya a implementar alguna de las medidas de justicia transicional y nos digan, no se puede no porque la Corte Interamericana o la Corte Penal Internacional dice, no se puede no porque vamos a perder mucha plata. Ese es, Franz hablaba del efecto congelador, ¿cómo lo llamaste? El chilling effect, efecto congelador. Y era que los estados no tomen medidas por miedo a incurrir en responsabilidad ante estas instituciones económicas internacionales. Yo veo que ese es un riesgo real acá, no porque el Estado no tome las medidas en este momento, sino porque posteriormente no las podamos implementar, porque simplemente vale mucha plata. Pero eso no tiene que ser así. Eso es, el segundo mensaje es que eso es contingente, eso no necesariamente va a ser así. Porque si nosotros en este momento se integra esa variable en la negociación, o al menos en la forma en que los activistas estamos haciendo algo, se van a crear las flexibilidades o los mecanismos para que posteriormente se puedan implementar las medidas de justicia transicional sin que valga un montón de plata o que sin que incurramos en responsabilidad internacional. Bien. Entonces, 4 puntos. Primero, arbitraje de inversión. ¿Cuál es el problema o la protección internacional de inversiones? Ustedes ya les contaron y ya hemos discutido harto que existen los tratados bilaterales de inversión o los capítulos de inversión en los tratados de libre comercio. ¿Qué quiere decir eso? Acuérdense que básicamente la idea es, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, si un inversionista gringo invierte en Colombia, Colombia en virtud del tratado promete que va a tratar de cierta forma, perdón, todos los tratados, promete que le va a dar cierto trato a el inversionista gringo que invirtió en Colombia. Si no lo hace, ese inversionista gringo, en virtud del tratado directamente, puede ir ante un tribunal internacional, normalmente con sede en CIADI, pero esto, CIADI que es una parte del Banco Mundial, pero eso no es un tema del Banco Mundial, en realidad CIADI funciona como un secretariado, y puede mandar directamente al Estado colombiano. ¿Y cuál es el tema ahí central? Puede mandar directamente al Estado colombiano haciéndolo pagar por medidas que probablemente, como Magdalena había señalado anteriormente, sean medidas de carácter público. ¿Cuál es el problema acá? ¿O cuál es el riesgo acá? Primer riesgo como más o menos claro. Restitución de tierras, primero. Y segundo, toda la discusión que gira alrededor del modelo agroindustrial.
¿Qué es lo que pasa? Yo no sé si ustedes se acuerdan, durante finales del gobierno Uribe y principios del gobierno Santos hubo todo un giro hacia la agroindustria en Colombia. Primero fue el etanol, no sé si ustedes se acuerdan, y luego fue la palma africana. Fue una transformación fundamental del agro en Colombia. ¿Por qué fue eso posible? Pues porque en la medida en que las FARC se iban retirando de ciertos territorios, comenzó a haber la posibilidad de grandes desarrollos agroindustriales que cuando las FARC tenían tanto poder, pues eran imposibles porque había extorsión, y ustedes saben esto mejor que yo. Cuando se dio esa transformación, grandes empresas multinacionales entraron en el mercado colombiano de manera legítima, es decir, son grandes empresas que ustedes las ven en todas partes, incluida Monsanto, Cargill, empresas gigantes. Entonces, ¿cuál es el problema? Y ustedes saben esto mejor que yo, ¿cuál es el problema detrás de eso? Primer problema, muchas de esas tierras terminaron en control de empresas multinacionales en virtud de negocios al parecer legítimos en un primer momento, pero respecto a tenedores que habían sido beneficiados de esas tierras por desplazamiento forzado. Y hay numerosos casos que la Unidad de Restitución de Tierras está mirándolos. Ustedes, obviamente, yo creo que muchos conocen de esos casos y es, básicamente, hubo desplazamiento forzado en un momento, después ese desplazamiento forzado se vio legalizado y posteriormente esa tierra titularizada se le vendió a una empresa multinacional. ¿Cuál es el problema? Entonces, ese es uno de los temas fundamentales que está ahorita trabajando el programa de restitución de tierras y ese es uno de los debates más grandes. Hay tenedores de buena fe, tenedores de mala fe, inversiones de la carga de prueba. Es decir, ustedes saben que hay todo un régimen administrativo para tratar el problema de tenencia de tierras en Colombia. ¿Por qué esto nos importa en contexto de arbitraje de inversión? Porque muchos de esos inversionistas extranjeros van a decir: el proceso de paz básicamente me está expropiando. Y uno va a ver, y ni siquiera es expropiación indirecta, ahorita voy a hablar de expropiación indirecta, ni siquiera es expropiación indirecta, es expropiación directa. Ahí sí que, como decía Magdalena, como la conocen nuestros vecinos venezolanos, y es, el gobierno le está diciendo, usted tiene que dar, señor inversionista, usted tiene, probablemente con razón, es decir, ahí hay un debate, digamos, la razón por la cual al inversionista se le debe o no se le debe quitar la tierra tiene tanto de largo como de ancho, y eso, digamos, el objetivo de esa arquitectura administrativa que se llama restitución de tierras es que eso sea lo más justo posible. Sea como sea que sea el caso allá, claramente eso genera un problema de protección de inversiones, porque entonces el inversionista va a decir, ¿cómo así? Yo soy, comillas, tenedor de buena fe. Probablemente algunos lo son, probablemente algunos no lo son. En realidad yo no tengo las herramientas para hacer un mapa de esas tenencias de buena fe o mala fe. El punto es que claramente van a terminar demandando. Y ese va a ser un primer punto en contacto. Porque entonces, ojo, ¿qué es lo que va a pasar? Ese punto de contacto no va a pasar por las Cortes Nacionales. Porque esa sí es una de las características del arbitraje de inversión, que no hay agotamiento de recursos locales. Eso va directamente al Tribunal de Arbitraje de Inversión y el Tribunal de Arbitraje de Inversión entonces va a estar sentado con una política de restitución de tierras de un lado, que es orden público, todo lo que les estoy diciendo, que encuadraría en lo que yo les mostré antes, pero de otra parte está con lo más prohibido de lo prohibido de lo prohibido en derecho internacional, que es expropiación sin compensación. Que eso es como nombrarle la madre al derecho internacional. No puede hacer eso, no puede. Si usted expropia, al menos directamente, tiene que compensar. Pero por eso les digo, claro, uno siendo colombiano uno me dice, pero es restitución de tierras, usted no entiende que hay las razones subyacentes del conflicto armado es la tenencia de la tierra, antes el gobierno está creando la arquitectura de restitución de tierras, desde afuera, ¿qué luce? Expropiación. Ahí va a haber una pelea, ahí tiene que haber una intervención de la sociedad civil colombiana, porque obviamente en estos arbitrajes de inversión el Estado, y yo creo que los colegas transmitieron bien ese mensaje, el Estado es visto de manera sospechosa, porque normalmente, ¿qué es el Estado? Es el Estado expropiando o el Estado abusivo quitándole a un inversionista. Ahí tiene que haber una intervención de la sociedad civil colombiana, diciendo, oiga, señores jueces, esos casos se vienen. Y ahí tiene que haber una intervención de la academia, de la sociedad civil, levantando la mano y diciendo, esto no es un típico caso de intervención, esto es un proceso de justicia transicional, acá esto es lo que se está haciendo, estos son tenedores de buena fe, mala fe, esto fue lo que ocurrió con tierras en Colombia. Usted no puede aplicar un criterio, como decía Magdalena anteriormente, tan absurdo como el que yo presenté a este lado, y es que solamente considere cuáles son los efectos en la inversión. Usted tiene que considerar qué está detrás. Un tribunal de inversiones no va a entender eso a priori. Y no tiene por qué entenderlo. Es nuestro trabajo hacer entender eso. Bien. Y el otro tema fundamental ahí va a ser el cambio de modelo de desarrollo. Y es,
Hay un debate muy importante en este momento en Colombia sobre el modelo de desarrollo agrícola, perdón. Y es, de una parte tenemos las CIDRES, que es una ley muy importante cuyo modelo de desarrollo es grandes áreas agrícolas para que haya desarrollo agroindustrial. Entonces, el mismo gobierno, muy esquizofrénico, de una parte tiene las CIDRES y de otra parte tiene todo un proceso muy importante de las denominadas unidades agrícolas familiares, UAF, en virtud de las cuales se le entregan a los baldíos, se le entregan a ciertos campesinos para que haya apropiación de la tierra por parte de los campesinos. Esta esquizofrenia del gobierno no es anormal en procesos de justicia transicional. Si ustedes miran tradicionalmente en Sudáfrica, en Sri Lanka, normalmente existe eso. Es de una parte un gobierno que tiene una política muy neoliberal en algunas cosas y de otra parte súper inclinada a los derechos sociales en otras. Eso es muy común porque obviamente están rehaciendo el Estado. Eso es lo que estamos viendo en Colombia en eso. Cómo resulte ese conflicto entre las dos visiones de desarrollo rural en Colombia, probablemente terminen muchas supuestas violaciones a las inversiones extranjeras. Y por lo tanto, eso va a terminar ante el arbitraje de inversión. Nuevamente en ese caso, el rol no es decir, entonces metámosle candela al Tribunal de Inversiones, porque en realidad no podemos. Mire, en este momento está la Corte Internacional de Justicia decidiendo nuestras excepciones preliminares de Nicaragua. Ya perdimos las primeras 5. Ahora vamos por el segundo caso. Es decir, no nos sirve de nada decir simplemente no, nos vamos para atrás y no vamos a presentarnos ante esos tribunales. La intervención, lo que les digo, tiene que ser prospectiva y es, antes de que nos pase, ¿cómo como sociedad civil podemos tener una intervención? Entonces, y ese es el segundo caso importante. ¿Qué tenemos que hacer ahí nosotros como académicos de sociedad civil? Levantar la mano nuevamente a decir, no, es que, digamos, las características de conflicto armado en Colombia generan que sea importante que haya una redistribución de tierras. Y por lo tanto, lo que llaman los tribunales de inversión, el standard of review, el estándar de revisión, tiene que ser deferente. No tiene que ser estricto, ojo, no de la Corte colombiana, sino de la Corte internacional. La forma en que el Tribunal Internacional analiza la política pública colombiana tiene que ser deferente. No puede aplicar un estándar, lo que los constitucionalistas llaman derivados de categoría sospechosa. Es decir, no es nuestro argumento es decir, esto no es categoría sospechosa, esto es, usted tiene que ser deferente, generoso, respetar. Bien, eso es primer punto. Segundo punto, rápidamente, es el tema de las entidades financieras. Pero una de las entidades financieras es fuerte. ¿Por qué? Porque gran parte de todos los problemas que tenemos nosotros en términos de grandes violaciones de derechos humanos tuvieron que pasar en algún momento por una entidad financiera. Y por una entidad financiera estoy hablando de bancos. De una forma u otra, muchas de las grandes violaciones de derechos humanos en Colombia fueron o tuvieron como motivación la apropiación de negocios. Del negocio, entonces ustedes saben esto mejor que yo, de la ganadería, del banano, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto tuvo que estructurarse alrededor de entidades financieras o a través de entidades financieras. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos entonces un margen, si quieren, amplio, en el que en un extremo tenemos claramente una entidad financiera que financió conociendo que su dinero iba a ir a una violación masiva de derechos humanos. Si ese es el caso, pues lo podemos tratar como empresas y derechos humanos, que ese es el tercer punto que voy a hablar. Pero el otro problema es que normalmente lo que vamos a tener es una convivencia. Una convivencia en términos del sistema financiero con unas violaciones estructurales de derechos humanos, que es lo que hemos visto en Argentina, que es lo que se vio en Sri Lanka también, y que es lo que hemos visto a cierto punto en Yemen. Y es el sistema financiero, al final de cuentas, le presta al que paga. Pero el que paga es el que tiene la plata para pagar, y el que tiene la plata para pagar es el que desplazó. Entonces, ¿cuál va a ser la asignación, el juego de la asignación de responsabilidad en esos términos? Parecería ser que, uno diría, bueno, para los que tuvieron conocimiento debería haber como unas reglas de justicia restaurativa, entonces, pague, vaya preso, etcétera, mientras que los que tuvieron una convivencia y en la medida en que nos vamos hacia la convivencia más y más pasiva, sería más un término de justicia como distributiva, y es, no lo voy a meter preso, pero de plata para ayudar a que haya una situación más justa, porque pues usted tiene plata, ayude en estos términos, porque usted sí ganó con esto.
Ese es el esquema, es decir, porque también sería otra parte injusto y peligroso decir que los bancos son cómplices en términos penales de violaciones de derechos humanos. Probablemente algunos lo sean, no lo sé, pero en realidad eso no fue lo que pasó como un todo en el conflicto. Entonces, ¿cuál va a ser la estructura entendida en términos de justicia, particularmente con derecho internacional económico en mente para eso? Y particularmente interesante iba a ser el problema de los tenedores de bonos. No sé si ustedes han escuchado esto, pero un bono es un préstamo chiquito. Entonces, por ejemplo, Gira quiere hacer un negocio, no tiene plata, y entonces Gira o puede ir a un banco a que le preste la plata directamente, esa es la primera hipótesis, o la segunda hipótesis es Gira le pide plata a todos ustedes prestada. Y lo que hacen es, todos ustedes en conjunto le van a prestar esa plata a Gira. Pero entonces, lo que hacemos es, a cada uno de ustedes le damos un papelito, que entonces cada uno de ustedes le presta 100 pesos, ¿cuánta gente habrá acá? Por unos 80 o 100 personas, entonces Gira recoge toda esa plata, pero en realidad le debe a cada uno de ustedes, en virtud de ese papelito, 100 pesitos. Ese papelito se llama bono, porque ustedes cogen ese papelito y ustedes pueden salir a venderlo, comprarlo, es un título de valor, ustedes vieron eso en títulos de valores o algo así. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tal que Gira sea una empresa violadora de derechos humanos? Y ustedes le prestaron plata. Pero en realidad ustedes compraron los bonos en el mercado abierto. Terminan ante tribunales internacionales de inversión, porque esos bonos se venden a inversionistas extranjeros. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Ustedes que tienen plata porque compran bonos y contratan buenos abogados, ustedes constituyen una sociedad por ejemplo, en Estados Unidos, y esa sociedad en Estados Unidos demanda al Estado colombiano, porque el Estado colombiano le dice a Gira, usted no puede pagarle esos bonos, porque esos bonos son bonos de sangre, que ese es el nombre que se usa. Y esa sociedad dice, ¿cómo así? Protección Internacional de Inversión. Entonces, el tema de los bonos va a ser muy importante. Nuevamente, no es que digamos, de una parte no podemos salirnos, segundo, no es que no se presenten las demandas, se van a presentar. Pero tercero, sí hay un espacio, porque lo que decía la profesora Correa anteriormente sí es cierto, hay un problema de transparencia también a nivel de arbitraje de inversión. Y los tribunales de arbitraje de inversión reconocen, muchas veces aceptan que organizaciones de la sociedad civil y eso presenten amicus. Ahí va a haber una participación muy importante de nosotros como colombianos en términos de sociedad civil. ¿Por qué en términos de sociedad civil? Porque el gobierno probablemente no vaya a salir a dar esa pelea. No porque en este punto, no porque el gobierno sea negligente o malo, sino porque si el gobierno sale a decir, es que yo no quiero que nadie pague, ¿quién le vuelve a prestar plata? El propio gobierno emite bonos, que se llaman TES. Entonces, si el gobierno sale a decir, es que yo estoy abiertamente diciendo que Gira no pague sus obligaciones, ¿quién le va a prestar plata a ese gobierno? Nadie. Entonces podemos esperar que de manera razonable el gobierno no salga a defender este tipo de medidas. Entonces por eso es que recae en nosotros como académicos, sociedad civil, etcétera, salir a decir el gobierno tiene sus intereses, pues para nosotros es muy importante que usted deje que ahí haya un default o algo así. Bien. Ese es el segundo tema, entidades financieras. El tercer tema, no se me olvidó. Bueno, el tema siguiente, el tema siguiente es las instituciones financieras internacionales, particularmente el Banco Mundial. El Banco Mundial es muy activo en procesos de justicia transicional, particularmente después del 2011, cuando el Banco Mundial adoptó. El Banco Mundial cada año saca un documento que se llama el Reporte de Desarrollo Mundial, el World Development Report. Y ahí como que el banco dice cuál es su visión de lo que está pasando en el mundo. Desde el 2011, que el reporte se trató sobre conflicto, paz, conflicto y justicia, algo así, el banco ha dicho uno de los grandes obstáculos para el desarrollo económico es el conflicto armado. Por lo tanto, si yo, Banco Mundial, mi misión es, como dice en la entrada del banco en Washington, por un mundo sin pobreza, si yo quiero un mundo sin pobreza, yo necesito estar involucrado, dice el propio banco, en procesos de justicia transicional. Y acá estuvo el presidente del banco, ¿sí se acuerdan? Hace 2 meses, diciendo, si ustedes necesitan plata, nos vamos a poner plata. No sé qué tanta, pues porque el banco ya no tiene tanta plata, pero claramente va a ser un jugador muy importante. Un jugador muy importante, ¿cómo? Esto es muy importante diferenciarlo. Ojo que estoy hablando del banco, no del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es el que usa condicionalidades y ese es un debate diferente. Ahí probablemente haya una conexión, pero yo no lo he explorado muy bien. No estoy hablando de esa conexión con el fondo, estoy hablando con el banco. El banco no usa condicionalidades.
¿Cómo funciona el banco? Y es por eso que es tan interesante. El banco tiene legitimidad epistémica, tiene una legitimidad cognitiva. El banco se ve a sí mismo como un banco de conocimientos, como los expertos. Tiene una legitimidad tecnocrática. Es decir, cuando el banco, cuando el banco comienza a tener una intervención en Colombia, la intervención es apoyada por plata, pero adicionalmente es una intervención derivada de nosotros somos las personas que más sabemos de esto. Venga, señor Unidad de Víctimas colombiano, venga, señor Corte Constitucional, venga, señor legisladores, y yo les cuento cómo se debe hacer esto para que esto genere desarrollo económico. Eso tiene tanto de largo como de ancho. Uno puede decir, pero el banco es un banco que tiene que hablar sobre justicia transicional. En la visión del banco, todo esto tiene que ver con desarrollo económico, porque todos estos son obstáculos al desarrollo. Y sobre todo, ahora que el banco ya no habla de desarrollo como un todo, sino de desarrollo humano, en términos de capacidades, una visión muy cercana a Amartya Sen y Martha Nussbaum, toda esa idea, digamos. ¿Por qué eso es importante? Porque el banco va a tener una participación importante y el propio banco ya ha dicho que la forma en que se estructure la justicia transicional, no, y ojo, cuando estoy hablando de justicia transicional no estoy hablando solamente de si la Jurisdicción Especial de Paz le va a dar amnistía o no amnistía a los guerrilleros. En realidad esa parte es marginal desde este punto de vista. Lo que va a ser más importante desde ese punto de vista es, por ejemplo, reforma electoral. ¿Qué va a resultar de reforma electoral? ¿Va a haber una jurisdicción especial para las FARC? ¿No va a haber una jurisdicción especial para las FARC? Porque eso es el típico tipo de cosas que el banco considera, a través de muchos años ha considerado, como determinantes para el desarrollo. El otro tema grande que probablemente el banco va a mirar de manera muy importante es todo el tema de minería. Y ojo que esa intervención va a estar muy amarrada a cuál va a ser el sentido común. ¿Sí se dan cuenta? No cuáles son las reglas, sino cuál es la forma de entender los problemas. Y ahí uno de los elementos fundamentales va a ser planeación nacional. Entonces, el rol del Departamento Nacional de Planeación para los colegas que vienen de otro país, el Departamento Nacional de Planeación se supone que es como el tanque de pensamiento del gobierno. Es una entidad supuestamente independiente que fue creada en los años 60 para desarrollar proyectos para hacer planeación a largo plazo. La mayoría de países de América Latina crearon una institución así entre los años 60 y 70. Entonces, ahí entonces un rol fundamental va a ser ese, un rol fundamental entonces va a ser, y ahí va amarrada mucho la idea que ustedes van a escuchar muy seguido, y es la idea de la territorialización de la paz en el territorio. Y esa paz en el territorio, lo que yo quiero que se den cuenta es que esa paz en el territorio, que tiene que ver con planes de ordenamiento territorial en los municipios, esa paz en el territorio en realidad está íntimamente conectada con el derecho internacional económico. Ese es como el mensaje que estoy transmitiendo a través de la intervención del banco. ¿Listo? Porque el banco interviene de esa forma. Bien. Y finalmente, para terminar esta intervención, hay dos temas. Uno, el de empresas y derechos humanos. Claramente el de empresas y derechos humanos yo no quiero profundizar mucho porque en realidad de eso sí hay mucha más literatura, mucha más gente trabajando sobre ese tema y como que sentiría que mi intervención no sería tan fructífera en eso. Solamente señalar para el tema de empresas y derechos humanos, y es el tema de, ahí sí, ¿qué va a decir la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cómo ese sesgo termina teniendo ese impacto? Entonces, ese es el único comentario que tendría ahí, primero. Y finalmente, el tema ambiental. ¿Cuál es el problema con el tema ambiental? La paz trae contaminación. Ese es el problema. Y es, en Colombia hay numerosas áreas que actualmente, ¿ustedes saben que en Colombia casi el 50% son áreas de reserva? Y no son áreas de reserva porque alguien haya hecho un estudio biológico sobre cuáles son las especies que hay, sino básicamente son áreas de reserva porque tradicionalmente han estado bajo control guerrillero. Entonces son áreas en las que no ha habido desarrollo económico. Y son áreas de reserva y hay ecosistemas que son muy valiosos ahí. La paz, cuando se firme la paz, probablemente va a llevar a que haya desarrollo agroindustrial, sobre todo en muchas de esas áreas de reserva. Por lo tanto va a haber deforestación, porque va a entrar el ganado. Por lo tanto ya no va a haber cultivos ilícitos y por lo tanto va a haber palma africana. Y todo eso afecta grandemente el ecosistema. Eso ocurrió nuevamente en Sri Lanka. Una vez, en el momento en que se firmó la paz, las tasas de deforestación se dispararon como algo nunca antes visto. Y por eso que uno mira, Sri Lanka es uno de los países que peor puntaje tiene en términos de calentamiento global. Es fascinante. Y uno dice, pero ¿por qué Sri Lanka es un país así de chiquito? Y es porque
en los puntajes de calentamiento global le dan a uno muy duro si uno deforesta. Porque los árboles, o al revés, si uno reforesta, eso le da muy buenos puntos para decir, yo estoy reduciendo mis emisiones. Sri Lanka, y cuando uno se da cuenta, pero ¿por qué ese sí es chiquito? ¿Por qué le va tan mal? Claro, porque firmaron la paz y en el momento que firmaron la paz comenzaron a hacer agroindustria en todas partes. Y el gobierno feliz, yo me imagino al gobierno diciendo, mire, llegó la paz y con la paz llegó el dividendo de la paz, que es lo que nos dicen a nosotros. Y tienen razón, hay plata, pero eso va a generar contaminación. Y esa contaminación va a generar responsabilidad internacional en términos de derecho ambiental. ¿Cómo conectamos eso? Nuevamente, acuérdense que les dije yo iba a como señalar 5 puntos, como para decirles pilas, estos 5 puntos se están moviendo. Muchas gracias.